Voy a invitar al pastor Juan Marcos Pérez Alonso, y a quien me permito también leer un poquito de su trayectoria. Es licenciado en Psicología, estudió en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y estudió Teología en el Seminario de aquí de Villahermosa. También tiene una maestría en Nuevo Testamento y Liderazgo Estratégico. Lleva actualmente 20 años pastorando y en el ministerio pastoral, ¿no? Actualmente es pastor de la iglesia Cristo la Luz del Mundo de la Colonia de Gaviotas. Ahí está actualmente el pastor, y pues bueno, también es presidente del H Presbiterio. Primeramente, doy gracias a Dios por la vida de la iglesia Cristo la Luz del Mundo de Tamulté, porque Dios les ha permitido a ustedes, en el marco de la celebración de este aniversario, ser luz precisamente de esta colonia, donde hay mucha necesidad espiritual, donde hay carencias ciertamente de todo tipo, pero la gente necesita a Cristo, las familias necesitan a Cristo. Y Dios permitió que en su tiempo pensaran que aquí en esta colonia pudiera levantarse una iglesia. Y esa iglesia son ustedes. Ahora ustedes son los que tienen la responsabilidad de seguir pregonando, predicando el Evangelio. Así que en esta celebración que ustedes están realizando, pues además del gozo y de la alegría que siempre existe, que sea un compromiso de todos para poder cumplir la gran comisión, y esto es que podamos hacer discípulos. Y podemos empezar haciéndolos en casa. Nuestros hijos son nuestros primeros discípulos, o sus padres, si ustedes son los creyentes, los primeros creyentes en su casa, sus padres son sus primeros discípulos, o sus primos, sus amigos, en fin. La idea es que después del tiempo nosotros podamos darnos cuenta que realmente estamos cumpliendo con esta responsabilidad. Me toca un tema bastante controversial, quizás para algunos, controversial en el sentido de que el mundo nos ha envuelto en sus detalles, el mundo nos ha envuelto en sus pensamientos, en sus filosofías, en sus formas, y a veces no distinguimos eso que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque estoy seguro que algunos de ustedes, como papás o mamás o abuelas, porque hay muchas abuelas jóvenes ahora en estos tiempos, quisieran que su hijo, su hija, su nieto, su nieta fuera de las primeras en las redes sociales, fueran de las más reconocidas, fueran de aquellas que tuvieran muchos seguidores. Y no nos damos cuenta que el mundo nos está envolviendo precisamente en lo que quiere, en que la iglesia pueda distraerse de la gran responsabilidad que tenemos para ser discípulos. La realidad de la iglesia no es otra más que eso, hacer discípulos. Por eso quiero empezar con dos principios que no debemos pasar por alto para luego hablar de la hipersexualización y luego terminar con un tercer principio. El primer principio es que todo fue creado para la gloria de Dios. Y ahí están nuestros hijos. Los niños fueron creados para la gloria de Dios. Todos nosotros fuimos creados para que Dios resaltara en todo, en todos los aspectos de la vida. Pero hoy, desafortunadamente, algunos quieren resaltar más que Cristo. Algunos quieren ser más populares que Cristo. De hecho, esas fueron unas palabras de John Lennon en su tiempo. Nosotros, hablando de los Beatles, somos más influyentes, somos más conocidos que Jesucristo. Esa es la idea que el enemigo siempre ha metido en la mente de muchas personas. Así que si tú y yo tenemos niños, hablando como padres o abuelos o parte de la iglesia, debes entender que la vida de esos pequeños es para la gloria de Dios, y que todo lo que ellos hagan debe ser precisamente para eso, y que lo que nosotros podamos enseñarles debe ser dirigido hacia eso, no hacia el logro de sus satisfacciones personales, no hacia el logro de las aspiraciones motivacionales, profesionales y económicas, que
eso también nos ha envuelto el mundo. De tal manera que algunos padres desde muy pequeños le dicen a sus hijos o a sus hijas: estudia porque no sabes cómo va a ser la situación más adelante, y si tu marido te deja, pues ya tienes cómo defenderte. El mundo nos ha envuelto y nosotros lo hemos aceptado. Entonces es necesario que la Escritura nos oriente a todos nosotros y nos haga detenernos en esta carrera en que vamos poco a poco. El segundo principio es que el propósito de Dios para nuestros niños es la santidad. Todo lo que ustedes y yo podamos encontrar en la Escritura está enfocado hacia eso: la gloria a Dios y la santidad del ser humano. Antes que pudiéramos lograr grandes cosas, antes que pudiéramos obtener muchos bienes, lo que Dios quiere para tus hijos y para los míos es que sean santos. Y el Señor Jesucristo así nos dice a nosotros, su iglesia: porque yo soy santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir, en todo. Por eso es que si alguno de ustedes alguna vez está pensando que a través de sus hijos pueden monetizar en las redes sociales, entonces no están pensando que sus hijos sean santos, sino que sean un instrumento para poder lograr un fin. Si ustedes están pensando que sus hijos puedan hacer lo que ustedes no pudieron lograr en su vida, porque tuvieron limitaciones y carencias, entonces están equivocados, porque están pensando en satisfacerse a sí mismos y no en hacer lo que Cristo quiso para los niños. Y recuerden ustedes que nuestra sociedad no es tan diferente como la sociedad que encontró el Señor Jesucristo. Cuando le acercaban a los niños y el mundo era de los adultos, los niños y las mujeres estaban en segundo plano. Y por eso es que se enojaban los discípulos cuando los papás llevaban a sus hijos, porque ¿cómo es posible que Jesús perdiera el tiempo con aquellos pequeños? Y entonces el Señor tuvo que redireccionar sus pensamientos para que vean para que ellos entendieran que los niños son parte del propósito de Dios. Imagínense que la Iglesia de Cristo, la Luz del Mundo de Tamulté, todos fuéramos de 50 años hacia arriba, 60, 70, 80 años, y que hubiesen solamente, no sé, unos 2 o 3 niños, incluyendo a Soar, que está aquí. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años si solamente hubieran 3 niños? ¿Qué va a pasar con la Iglesia de Cristo, la Luz del Mundo? Tal vez pasaría lo mismo que pasó en Europa, cuando los templos ya no había nadie más quien los habitara, y pusieron cafeterías, librerías y otras cosas, porque la iglesia perdió la visión de discipular a los niños. La iglesia perdió la visión de que los niños realmente debían ser santos, consagrados para el Señor. Santidad o ser santos implica ser consagrados o apartados para Cristo. No en el sentido de que santidad implica que nosotros no tengamos ningún error, ningún pecado, porque ¿quién de nosotros es capaz de vivir eso? Nadie. Pero sí podemos vivir pensando que ustedes y yo y nuestros niños hemos sido consagrados únicamente para Cristo. Por eso es que la Escritura dice: no se amolden al mundo, no se amolden, no tomen la figura del mundo, antes bien sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú y yo miramos a nuestros hijos desde ese punto de vista, entonces cambiaremos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en el sentido de que ¿recuerdan ustedes cuando el pueblo fue llevado a Babilonia? Y hay un salmo que es el Salmo 137 que dice: colgamos, así literalmente dice, colgamos nuestras arpas. Los de aquel lugar nos pedían que cantáramos las canciones de Jerusalén. ¿Cómo vamos a cantar?, decía el salmista. Sin embargo, hubo una carta que Jeremías escribió a los desterrados, a los exiliados, y les dijo: construyan sus casas, trabajen la tierra, procuren la paz,
Porque si ustedes procuran la paz, si ustedes tienen paz y la tierra tiene paz, ustedes serán los beneficiados. Queremos familias que puedan volver a ver a Cristo o a Dios como el fundamento de la vida, lo queremos. Ustedes tal vez ayer fueron testigos o escucharon o leyeron de la marcha que hacen anualmente ahora en el mes de junio. ¿Por qué sucede todo eso? Es cierto que la maldad ha crecido, es cierto que el pecado ha crecido, pero todo ha empezado desde la familia. Porque no somos capaces, muchos, de entenderlo. Y tristemente hay algunos padres de jóvenes con estas situaciones de pecado, de homosexualidad, que dicen, bueno, pues si es mi hijo, yo lo apoyo. Y no somos capaces de denunciar el pecado ni para nuestros propios hijos, menos lo vamos a denunciar ante la sociedad. Entonces, veamos qué es la hipersexualidad. Y quiero empezar con la hipersexualidad hablando de los adultos, para que vean ustedes de qué manera debemos preocuparnos. Si nosotros vemos el problema que hay en la gente adulta, debemos preocuparnos por nuestros niños. La hipersexualidad también es conocida como una conducta sexual compulsiva. Una persona quiere tener sexo constantemente. Es un trastorno que también es reconocido en los términos médicos. ¿Qué es lo que ahorita algunos están tratando de criminalizar? Esas llamadas terapias de conversión. Bueno, también hay terapias para los que tienen problemas con la sexualidad. Las personas compulsivas sexualmente también llevan tratamiento. Las que desean cambiar, por supuesto. Es también llamada una adicción, aunque todo esto tiene su origen y cada persona es diferente, el tratamiento para cada una y las causas que lo originan también. ¿Qué es la hipersexualidad? Es una preocupación excesiva por fantasías, impulsos o conductas sexuales y que pues realmente se torna difícil de controlar. Hace algún tiempo una joven llegó llorando ante su consejera y no podía detenerse porque decía, mis padres en un momento dado me dijeron, tú ya eres grande, te vamos a tener tu propia habitación, es más, fuera ya de nuestra casa. Aquí está la casa, aquí te vamos a hacer a ti tu habitación acá. Y resulta que ella tenía o tuvo toda la oportunidad de tener la televisión para ver pornografía y hundirse ahí y siendo parte de una iglesia llegó a entender que ese no era el camino que ella tenía que seguir. Pero decisiones como esa que a veces toman los padres hacen que podamos tener a nuestros hijos ahí a la deriva. Estamos hablando de personas adultas que si son creyentes se dan cuenta que es un pecado y que hay que controlar todo eso y que afecta de manera negativa sus relaciones con las demás personas, las relaciones familiares, las relaciones laborales. Hay personas con este problema que solamente ven a la persona del otro sexo, que ven y sienten una ansiedad por mantener relaciones sexuales con ellas. Entonces todo esto deriva precisamente de lo que nosotros pudiéramos tomar como decisión cuando somos padres para con nuestros niños. Y algunas de las cosas que se comprenden en este problema o este trastorno está la masturbación, el cibersexo, que eso es ya muy común para todos, hasta para los pequeñines que sin que ellos realmente lo necesiten, muchos padres le entregan un celular para que puedan tener acceso a todos ellos. También las múltiples parejas sexuales es otro problema para los que tienen este trastorno. El consumo de pornografía, como les acabo de mencionar, y aún también son arrastrados hacia el pagar sexo o la prostitución. O sea, todo esto viene como una gran bola de nieve que empieza con algo pequeño y que va arrastrando
hasta hacer grandes efectos en la vida de una persona. Entonces, pensemos ahora en la hipersexualidad infantil. Y aquí, si ustedes se dan cuenta ahí, dice el concepto que consiste en la exaltación de la sexualidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un niño y estamos haciendo en ellos que vean la sexualidad como algo sumamente elevado, como algo muy importante, como algo que no deberían dejarlo pasar. Mayormente esto se da en las niñas, aunque no se descarta que también haya niños involucrados en todo esto. Pero ¿por qué las niñas? Porque ya están las mamás o las abuelitas comprándole sus minifaldas a la niñita, vistiéndola como cualquier persona, cualquier conocida del mundo de la farándula, ¿no? Cualquiera que a ustedes les guste cómo se ve en la televisión, dice, bueno, yo quiero que mi hija pueda verse igual. Y entonces ahí empieza para las niñas el gusto por estar a la moda. Y la moda, déjenme decirles que precisamente tiene que ver con prendas muy cortitas, desde la falda, desde el short muy cortito hasta los top. Y las niñas se sienten realizadas. Además de que podía ser también la cuestión de la alimentación, como se meten al mundo de las modelos y se dan cuenta que las modelos pueden avanzar por diferentes formas y alimentación, bueno, pues ellas también quisieran hacer lo mismo. De tal manera que si nosotros propiciamos eso, los niños, nuestros niños, van pensando en ser modelos de televisión o de cine, quieren lucir hermosas, quieren aparecer siempre en las redes sociales. De hecho, hay algunos programas ahí que ustedes pueden ver en la televisión de paga de aquellas princesitas, ¿no? Las princesas, las formas como las visten y la forma como también ganan sus padres a través de la forma en que ellas son o viven. Y hoy, si subes una fotografía a la red y no recibes un like, puede ser que haya 1 o 2, 3 niñas deprimidas por ahí, porque no es posible que no se den cuenta de lo hermosa o de lo atractiva que pudiera ser a los demás. Hasta eso nosotros hemos orillado a nuestros hijos. Y entonces el entorno de todo esto se da en estas palabras: popularidad. Una niña llega a ver la exaltación de la sexualidad, y no está hablando de relaciones sexuales, sino de la sexualidad en sí, de verse como un atractivo sexual. Eso es ser popular. Las dietas, la vestimenta, el lenguaje que se utiliza, los seguidores que se pudieran tener, la felicidad por sentirse reconocida, además de los bailes sensuales. ¿Cuántos niños no suben su video a las redes en un baile sensual que deriva en bailes totalmente fuera del contexto de una pequeña? Además de los maquillajes, ahí ya está la mamá comprándole su set de maquillaje a la niña desde muy pequeña, y que ella se pueda poner lo que quiera. Al final de cuentas, soy yo y es mi hija, dicen algunos. Pero también lo otro es aquellos que le dan besos en la boca a sus hijos. Eso va propiciando poco a poco, ¿no? Nuestros labios tienen unas terminales nerviosas ahí que van sintiendo el efecto. Ustedes han experimentado un beso, ¿no? Bueno, de hecho sí les dice la Escritura que un beso en la boca es mejor. ¿Por qué? Porque esas terminaciones nerviosas que están ahí hacen que se pueda despertar así algo en nosotros. Bueno, un niño no está ajeno a todo eso. Y ahí hay papás, hay mamás que suben sus videos o fotografías besando a sus hijos en la boca. Y eso va haciendo que puedan ir despertando a todo lo demás. Y vamos a ver precisamente cuáles son los riesgos. Uno de los riesgos es precisamente la sexualidad precoz.
o sea, desde muy pequeñas. Una niña o un niño, la niña tiene un noviecito en el jardín de niños y las mamás y papás lo aplauden. ¡Ay, qué bueno! Ya tienes un noviecito. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué te dice? Oye, ¿qué platicaste hoy con él? Ya tienen eso como algo que es tan normal que una niña pudiera tener en su jardín. Y además, como las visten de una manera muy llamativa, distorsionan lo que es la sexualidad. Van distorsionando la sexualidad al grado de lo que vimos para los adultos. Viene la masturbación, viene la pornografía y otras cosas más que se van derivando ahí. Otro riesgo que hay para todo lo que hemos estado hablando es con respecto a las fotografías que se suben en las redes sociales. Algunos quieren like, pero la cuestión es que algunos abusadores se apropian de esas imágenes y las usan para la pornografía infantil. Y bueno, yo no creo ni ustedes y yo andamos visitando páginas de pornografía, espero, pero pues tal vez la foto de algunos de nuestros conocidos estén ahí sin saberlo, sin desearlo, sin quererlo, pero lo hemos propiciado porque lo hemos hecho. Otro riesgo que se da con todo esto son los trastornos de alimentación, que ustedes conocen muy bien. Llega un tiempo, y eso no lo pueden pasar por alto, que hasta los varones llega el tiempo que dicen, no, pues yo quisiera ver mi abdomen de lavadero, entonces tratan de comer lo menos, y las muchachas pues ni se diga, llega ese tiempo en que quieren comer menos para poderse ver lo mejor posible. Pudiera pensarse que hay una etapa que puede ser pasada, pero hay unas que se quedan ahí. Y los trastornos de la bulimia y todo lo demás hacen que algunas puedan perder la vida por esa causa. Yo creo que la iglesia está siendo tentada y está siendo atacada por todo eso, pero también creo que el Señor ha ayudado a las jovencitas a poder salir adelante. Hasta ahorita yo no conozco ningún caso que alguna creyente de alguna de las iglesias, al menos en nuestro contexto, haya muerto por estas causas, ¿no? Pero de que sí hay personas que mueren por este tipo de trastornos. Pero lo otro también que tiene que ver consigo mismo es, si no recibo likes, si no me dicen lo bien que me veo, si no exaltan mi torneado cuerpo, puede pensar la niña o el niño, entonces piensan que se devalúa su persona. Y vienen pensamientos como, pues creo que no valgo nada, o creo que no estoy haciendo bien las cosas, o pues yo creo que ya no resulta todo esto, ¿no? Y eso sí ha sucedido aún en nuestro contexto. Niños de 9, de 11 y 13 años que se han suicidado y que algunos han pertenecido a la iglesia. Tristemente, eso sí ha sucedido. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces vamos con algunas líneas de acción, porque pues tenemos que entender todo eso. Y si ustedes han pensado en este tema, pudiera ser que ese sea un problema de alguna de las familias, de algunos de nosotros. Entonces tenemos que hacer algo. Y como padres debemos tener mucho interés por las actividades de nuestros hijos. Yo entiendo que en este mundo tan materializado y con el deseo de superación, entre comillas, gastamos mucho tiempo en tantas cosas menos en nuestros hijos. Y tampoco en la esposa, aunque no es el tema ahorita, pero el hombre trabaja, la mujer trabaja, están cansados, no hay tiempo de dialogar, no hay tiempo de platicar con los hijos, solamente están pensando en mañana. Mañana lo que quedó pendiente en su trabajo, en lo que quedó pendiente de la enseñanza que van a dar, en fin, dependiendo a lo que se dediquen. Entonces, personas cansadas, ¿qué disposición tienen para poder dedicarle tiempo a sus hijos o a su familia? Bueno, pero la cuestión es que para contrarrestar esto
hay algo que la Escritura dice y enseña y se llama contentamiento. Debemos contentarnos con lo que tenemos, teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si hay problemas de matrimonio, pudiera ser porque tengo amor al dinero. Si tengo problemas con mis hijos, pudiera ser que eso lo ha derivado mi amor por el trabajo y por ganar. Nosotros tenemos que detenerlo. Si eso no es así, bueno, pues qué bueno. Pero si es así, contentamiento es lo mejor para esos casos. Otro aspecto importante que algunos papás ya están haciendo, nosotros estamos teniendo problemas allá en la iglesia donde actualmente estoy sirviendo, y que se ha optado, tenemos problemas con adolescentes y niños, se ha optado precisamente por el control parental. Ya hay aplicaciones en que el padre pues, tiene que darle un teléfono a su hijo adolescente por las cuestiones de la escuela, de que hay que ir a buscarlos, ya voy por ti, todo eso, la comunicación que hay que sostener con ellos. Pero tiene un control. Por ejemplo, dicen algunos, el domingo desde la mañana hasta las 12 del día no tienen teléfono, porque lo tengo bloqueado, tienen su control. Todos los días de 9 hasta el día siguiente está bloqueado, tengo control sobre ellos. Eso podemos hacer. Y son aplicaciones que todos nosotros podemos obtener sin restricción. Y a raíz de eso, damos paso a lo siguiente, que ellos, nuestros niños y jóvenes, estén restringidos hacia el Internet, que solamente lo usen para lo que necesitan, que es la escuela o alguna otra información que pueda ser importante para ellos. Pero ¿quién manda en su casa? ¿Quién manda en su casa? A veces manda el hijo. Y el hijo se les tira al suelo y llora y no quiere comer. ¿Y qué dice el papá? Bueno, pues, ahí está pues. ¿Quién manda en su casa? Entonces, el problema está en nosotros como padres, no tanto en nuestros hijos. Nuestros hijos no les va a pasar nada. Es más, cuando la Escritura dice que una vara, un varazo en la espalda del necio no lo va a matar. Lo va a matar si lo agarramos a palos, a golpes al muchacho. Pero no va a pasar nada. No le va a pasar nada si nosotros decimos no. Sencillamente, no. Pero viene lo otro. Porque muchas veces nosotros accedemos. Y le dice el hijo, pero si es que tú ni estás conmigo. Y yo tengo que buscar la manera de entretenerme, tengo que buscar la manera de cómo seguir aprendiendo, porque además aquí aprendo, tú no me enseñas nada. Y entonces el papá lleno de culpa o la mamá llena de culpa dice, es cierto, si yo estoy todo el día afuera. Está bien, ahí está. Y en vez de restringirla, entonces ya ellos han tomado el control y nos han controlado a lo que ellos quieren. Ustedes y yo, los que pasamos más de 50 años, ¿qué nos jugábamos cuando éramos pequeños? Aquí en Tabasco, bueno, yo no me crecí aquí en Tabasco, aunque soy tabasqueño, pero aquí era el trompo, era la canica, era el esconde-esconde, era, bueno, ¿qué tantas cosas no jugaron ustedes aquí? Y yo allá en el sur de Veracruz otro tanto. ¿Y qué problemas teníamos? Sí había quienes, ya el acoso infantil ya existía o ha existido desde siempre, pero por eso los padres debemos estar ahí pendientes de nuestros hijos. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros hijos? Ellos ya no tienen deseo de experimentar nada, de jugar nada. Y a veces me da risa ver esa película de Wall-E, porque pudiera ser que al final de todo así terminara la generación de nuestro tiempo, todos acostadotes ahí sin poder movernos, apenas caminando con dificultad, ya el que ya se cansó de esa vida. Entonces es lo que nosotros estamos haciendo perezosos físicamente, mentalmente, hábilmente.
Esas son las líneas de acción que nosotros podemos tener, y quiero presentarles este tercer principio para aquellos que piensan que sus hijos, así pequeñitos, pueden alcanzar el mundo, pueden conquistar el mundo. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Para que nuestros niños no estén pensando en las cuestiones sexuales. Todo tiene su tiempo. Y hay un momento bajo el cielo para toda actividad, dice la Reina Valera contemporánea. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Si dieran las cosas, porque tampoco en un momento dado nosotros podemos orientar a nuestros hijos, encaminarlos y ellos tomar decisiones diferentes cuando sean jóvenes. Nosotros los encaminamos, les enseñamos, y si ellos toman decisiones diferentes, da tristeza, pero al final de cuentas ellos van a dar cuentas con el Señor. Lo que nos compete a nosotros es enseñarles el camino, mostrarles el ejemplo y ver de qué manera enfrentar las cosas. Pero si desafortunadamente toman otra decisión, bueno, ahí está aquella cantante Katy Perry, que según ella es, y no solamente ella, otros más fueron hijas de creyentes y tomaron decisiones diferentes. Bueno, eso no quiere decir que no debamos cumplir con nuestra responsabilidad. Debemos hacerlo desde muy pequeño. Si ellos toman otra decisión, esperemos que, como la parábola del hijo pródigo, algún día reflexionen, recapaciten y vuelvan a los pies de Cristo. Pero si todo tiene su tiempo, veamos que es tiempo de propiciar el juego infantil en nuestros hijos. Si queremos realmente salir adelante de todo esto, cómprenle un trompo a sus hijos. Todavía los venden, es más, todavía los venden. Compren las de matatenas a sus hijos, todavía las venden. Jueguen con ellos, tengan un tiempo con ellos. Hay juegos mentales también, hagan el tiempo para con ellos. Ayuden a sus hijos, ayúdenlos. Así como tal vez nuestros hijos hoy no dicen, tu tiempo fue diferente. Es cierto, pero en cierta medida mucho mejor que el tiempo de ahora. Entonces vamos a ayudar a nuestros hijos a eso. También es tiempo de que el papá supla la necesidad emocional de su pequeña. ¿Saben ustedes que de acuerdo a algunos estudios, las niñas que andan buscando tener noviecito aquí, noviecito allá, es porque hay un papá ausente? A veces, bueno, desafortunadamente los padres se van, abandonan a sus hijos, dejan a la mamá sola, pero sucede que esto también está presente en las niñas que tienen a su papá ahí. Pero ¿cuál es el problema? Es que ya mi niña de lejito, ¿no? Porque pues es tu hija. Si ya está crecidita como una jovencita, una mujer, es tu hija. Y ella no está pensando otra cosa cuando te va a abrazar como papá. Ella quiere sentir tu calor, quiere sentir tu afecto, tu aprecio, tu cariño. Un papá que siempre está abrazando a sus hijos va a suplir esas necesidades emocionales que pudiera tener. Pero un papá ausente, sea que se haya ido o que está ahí, pero que no esté para las necesidades emocionales de su pequeño, bueno, pues pudiera lamentarlo en su momento. Y vuelvo a retomar el problema. Uno de los problemas que estoy enfrentando allá en la iglesia es de papás ausentes y mamás que dicen no hay problema. Es decir, tengo niñitas de 10 y 12 años que tienen novio, y dice la mamá, bueno, no hay problema, pero cuídate, pero invítalo y yo voy a estar ahí presente. Pero ¿en qué cabeza se nos ocurre a nosotros eso? Todo tiene su tiempo, no es el tiempo de que una niña esté pensando en eso. Después de algunas pláticas con ellos, ya estaba yo alegre, porque ya nos lo veía juntos, y bueno, ha resultado la plática, dije yo.
Y ya preguntando, no, es que están enojados ahorita. Imagínense están enojados como un matrimonio cuando se enoja y que el esposo se mete a su cuarto sin comer. O el novio se enoja o la novia y después de una semana ya regresa ahí a decir, perdóname. Un niñito de 10, 12 años está experimentando todo eso. Porque muchas mamás dicen, no hay problema, yo aquí estoy contigo. No es el tiempo. Pero también es tiempo de aprovechar los 5 primeros años de la vida de su pequeño para enseñarle todo lo concerniente a la fe. Si algo hacían los papás hebreos era eso. Mientras el papá se iba a trabajar al oficio que tenía, la mamá tomaba al pequeño o a la niña, lo amamantaba durante todo ese tiempo y le enseñaba todo lo concerniente a lo básico de la fe que sabía una mujer. Para que después de los 5 años el papá lo tomara, le enseñara a trabajar el oficio, si era varón, y la niña empezara a aprender todo lo necesario para el hogar. Y algunos los llevaban ya a una escuela un poquito mejor para aprender lo más avanzado con respecto a la fe. Tenemos que aprovechar eso, hermanos, porque los hijos se nos van rápido. Si algún día tú pensaste que tus hijos van a estar contigo toda la vida, bueno, como tabasqueño a veces así pensamos, ¿no? Yo tengo la casa en medio y mis 5 hijos alrededor. Pero el estereotipo tabasqueño que había antes ya no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que el poco tiempo que tengamos a nuestros hijos, inculquémosle la fe. Que así el compromiso que tú y yo tenemos con Cristo, ellos lo puedan tener. Y podamos decirle, yo quiero que tú ores así como yo, quiero que diezmes así como yo, quiero que sirvas al Señor así como yo, dándole ese ejemplo de fe a nuestros hijos. Y entonces eso va a ser bastante favorable para su crecimiento espiritual. Es tiempo entonces de encaminar a todo niño a entregar su vida a Jesucristo. Tal vez alguno lo vea como algo complicado y difícil, pero en la Escritura por lo menos vemos a una mujer que es Ana, que fue Ana, y que a los 5 años más o menos, o 6, llevó a Samuel al tabernáculo. Y que le dijo, ahí vas a vivir con el sacerdote, no vas a vivir aquí conmigo. 5 años lo preparó todos los días, todos los días. Ahí está el Señor, tú vas a servir al Señor. Y lo logró. Y ustedes saben la calidad de siervo y de liderazgo que tuvo Samuel por una mujer que estuvo dispuesta a hacerlo para la gloria de Dios. Por eso decíamos al principio, todo es para la gloria de Dios. Nuestros hijos deben ser para la gloria de Dios. Y todo lo que ellos hagan debe ser para que ellos reconozcan a Cristo en todo momento. Y nosotros somos el instrumento de Dios para ello. ¿Nos preocupa todo lo que pasa en el mundo? Sí, sí nos preocupa. El internet, las personas, los jóvenes y niños con quienes conviven en la escuela, todo eso nos debe preocupar. Pero cuando el escudo para ellos es la Escritura, ellos van a enfrentar una lucha. No podemos aislarlos de que nada ni nadie los afecte, de que no escuchen cosas, eso no lo podemos hacer. Van a escuchar lo mismo que tú y yo, pero el escudo de la palabra de Dios, la enseñanza, la fe que le vamos a enseñar día con día, eso va a permitir que ellos, al igual que ustedes y yo, si estamos entregados y sirviendo al Señor, ellos también lo harán. Y si en algún momento pudieran caer, la semilla sembrada en su corazón deberá surtir efecto en su momento y ellos puedan venir a los pies de Jesucristo. Muy bien, hermanos, pues vamos a cerrar la conferencia. Pastor, ¿ya algún comentario final que tenga para la amada iglesia? Que estemos preparados. La situación que se nos torna a nosotros en este tiempo nos debe poner en alerta. No hay que dormirnos, eso dice la Escritura. Y hay que buscar, hay que venir a la Escritura, tener armas que la misma Biblia nos da
para nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, sean nuestros o no sean nuestros. A veces no queremos decirle nada al hijo de la hermana o del hermano. Bueno, pues vayamos con los papás y con toda madurez recibamos lo que los demás nos dicen acerca de nuestros hijos. Es triste que aún en las iglesias no podemos acercarnos a los hermanos porque pues ya se enojó, o ya se va, o ya dejó de hablarnos. Al contrario, como el pueblo de Dios, los hijos son hijos de la iglesia y todos debemos estar preocupados unos por otros. Que el Señor les bendiga y gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Gracias, pastor. Que el Señor los bendiga.